Uno de los peligros más grandes que existe para el pueblo que adora a Dios es caer en una especie de religión que al final termina alejándose de Dios en vez de acercarse a Él, o que termina proclamando o adorando a un Dios que realmente no es el Dios de la Biblia. Esto no ha pasado siempre, pasó con Israel, cuando el profeta Miqueas, o el profeta Amós, o el profeta Isaías denuncian las prácticas religiosas de Israel. Ellos están haciendo sus fiestas, ofreciendo sus animales, pero Dios no recibe eso. La razón por la cual no lo recibe es porque ellos están acercándose a Dios para adorarle, pero en su manera de vivir, en el fondo niegan a ese Dios que ellos dicen adorar. En el caso de Miqueas o el caso de Amós, ellos tienen sus fiestas y sus celebraciones y adoran al Señor, y al mismo tiempo están maltratando al prójimo, no están haciendo justicia al huérfano, o a la viuda, o al extranjero, que es la crítica que hacen los profetas. Y Dios dice, yo no acepto eso, porque ustedes están adorando a un Dios que no permite la injusticia. O dicho de otra manera, el Dios que ustedes adoran es un Dios que permite la injusticia. El Dios que ustedes adoran es un Dios que permite el culto convivir juntamente con la injusticia. Y eso no puede ser. ¿Okay? Y está ese peligro entonces, y esto tiene mucho que ver con Mateo 23, porque lo que el Señor está haciendo es denunciar personas que estaban muy conscientes de Dios, que creían en Dios, y que creían que estaban sirviendo a Dios. Además, creo que el Señor mismo habló de esto, de que incluso algunos, pensando que están sirviendo a Dios, están realmente deshonrándole, o están persiguiendo la iglesia, que es lo que Pablo hacía. Pablo pensaba que estaba rindiéndole culto a Dios al perseguir a los cristianos, y realmente lo que estaba haciendo era ir en contra del Señor. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, constantemente, mi adoración, mi manera de vivir cristianismo, mi manera de adorar, o incluso de predicar, es consecuente con mi manera de actuar en la sociedad. Bueno, no vamos a repetir todo lo que ya hemos visto. Dijimos que este Mateo 23 es un pasaje muy, muy serio, muy solemne. ¿Y cómo se expresa la solemnidad de este pasaje? ¿A través de qué? Particularmente hay una palabra que el Señor ocupa. ¿Cómo sabemos que este es un mensaje que es muy solemne y muy serio? Ay, muy bien. El ay es una expresión que enfatiza o que resalta la seriedad, la gravedad del pecado que está el Señor denunciando. El ay era un dicho ocupado en los velorios. Antiguamente para esos funerales se contrataban personas que fueran a llorar. No sé si eso se hacía acá en Chile o no. Las lloronas hacían eso, ¿no? En el campo antiguamente llevaban gente para que fuera puro llorar, a lamentarse. El ay es un lamento, es un lamento. Y esa es la expresión que el Señor ocupa aquí. Voy a leer desde el versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Acuérdense que el formato del ay
en los 7 ayes que hay aquí, bueno, hay 8, pero debería ser 7, siempre es el mismo, la mayoría de las veces igual. Primero la expresión, ay, luego se identifica contra quiénes va el ay, contra quiénes va escribas y fariseos. Y el Señor los cataloga como hipócritas. ¿Por qué el Señor lanza un ay contra los fariseos hipócritas? ¿Por qué? Porque esta es la estructura de los ayes. Se lanza el ay, se identifica contra quiénes va el ay y luego se da la razón. ¿Por qué se da ese ay? Obviamente, cada ay tiene una razón diferente. La primera es que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros! Versículo 15. Escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Este es el único versículo que rompe la estructura. El único versículo que dice ay, que no dice ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque este es el único versículo que rompe la estructura. No sé por qué. ¿Okay? Claramente, pero todo el énfasis aquí, y de hecho creo que este es el más largo de todos, el énfasis está en la ceguera. No ven. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Qué es mayor? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esto es lo que hace, esto es lo que pasa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Mateo 15? ¿Cuál era el problema? Uno de los problemas que el Señor denuncia. El Señor dijo, ustedes han hecho sus tradiciones más importantes que la palabra de Dios. Con vuestra tradición anuláis el mandamiento de Dios. En otras palabras, la práctica de ciertas costumbres o tradiciones que pudieron haber sido buenas, que a lo mejor tenían una buena intención, pero llega un punto en que llega a ser más importante que la palabra de Dios misma. Y el problema es que eso va creando ceguera. Va creando ceguera. Comienza a crear una distorsión de qué es lo más importante. Ese es el problema. Y esto es lo que la religión hace. Cuando hablo de religión,
no me refiero solamente a la religión popular y de los que son religiosos, a nosotros nos puede pasar lo mismo también. Por eso es que este es un pasaje que es tan importante tenerlo siempre en mente. Nuestro cristianismo tiene que ser, perdón la ilustración, un poco mejor vulgar, pero tiene que ser como el pescado fresco, ¿ok? ¿Dónde está el mejor pescado? ¿Dónde se compraría el mejor pescado? En la caleta. ¿Ah? Claro, uno va al Jumbo, al Líder, pescado congelado, quizás de cuándo. Yo me acuerdo en Concepción yendo a Tomé con mi papá, o a Lota, o a Talcahuano, ahí. Pero yo me acuerdo, especialmente en Tomé, los botes llegando a la playa, a la caleta, y la gente esperando para comprar. Fresquito el pescado. Nuestro cristianismo tiene que ser así, fresco. No una cuestión envasada, no una cuestión que simplemente repetimos. Repetir no está mal, pero cuando eso se convierte en un obstáculo para crecer, entonces hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que ajustarse, hay que hacer que nuestro cristianismo esté siempre fresco, que siempre esté creciendo, que siempre esté avanzando, y obviamente uno siempre va a tener que tener una estructura para funcionar, eso es lógico. Pero las dos cosas tienen que ir de la mano. Y el culto o la adoración o la práctica también de la iglesia y de nuestras reuniones y de nuestros servicios y todo eso, siempre va a tener que ir de la mano con una ética que acompañe eso. Porque si no, si somos tan religiosos y adoramos y todo, pero maltratamos a nuestro prójimo o actuamos de manera injusta hacia nuestro prójimo, hay una inconsecuencia y eso es lo que Dios condena. Lo interesante aquí de este pasaje es la distorsión que se produce. Hay una distorsión. Hay una ceguera espiritual que no permite ver lo que realmente es importante. ¿Qué es lo que realmente importa? Entonces, esta gente, muy religiosa y muy celosa, llega al punto de decir, mira, en realidad, cuando hay un juramento, bueno, el Señor en otra parte dice, en realidad, no juréis, que vuestro sí sea así, vuestro no sea no. Pero para poder darle peso al juramento, ¿verdad? Para que lo tomaran en serio, dice, mira, te voy a jurar, te juro, pero no te juro por el templo, te juro por el oro del templo. El oro, wow. Bien, ¿ah? Ahí sí que le puso valor. Y el Señor dice, no. Lo que hace que el oro tenga valor no es su valor de mercado. Lo que le agrega valor al oro es porque forma parte del templo. Y lo que le da valor al templo es quien lo habita. O el altar. El altar, si alguien jura por la comida o la ofrenda, entonces es deudor. Pero si jura por el altar, no importa. ¿Se dan cuenta cómo esa religiosidad lo que hace es quitarle el valor a lo que realmente Dios valora? Le quita el valor al templo, le quita el valor al altar, para darle valor a otras cosas que no es realmente lo importante. El Señor cataloga esto como una hipocresía, como una ceguera espiritual. En el versículo 23, el Señor vuelve a la fórmula que se relaciona un poquito con lo anterior. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, es decir, dais el diezmo, el 10%, de la menta, el eneldo y el comino, y dejáis. La palabra dejar aquí, la palabra abandonar. Esa es la idea de dejar algo, abandonarlo, olvidar, ser negligente. De hecho, si no me equivoco, este mismo vocablo, dejar, es el mismo concepto que se ocupa para hablar de divorcio. Dejar a alguien, abandonar a alguien. ¿Okay? Hipócritas, porque son muy meticulosos.
muy preocupados del detalle. Hacen, para no quebrantar la ley, dan diezmo hasta de la menta. Ahí va, fue al supermercado, trajo un... Por supuesto, el supermercado no existe, pero estas son hierbas que ni siquiera requieren mayor trabajo. A ese punto de escrupulosos que eran. No es una hierba que realmente requiera tanto trabajo, tanto cultivo. La verdad es que se da, crece. La menta, el eneldo y el comino, y hasta de esos detalles. No vaya a ser que nos olvidemos de esto y nos vamos a olvidar de ver el diezmo, y daban el diezmo hasta de la menta. Si usted iba al supermercado, compra una matita de menta y calcula si más o menos cuánto es el diezmo y saca el 10%. El diezmo, entre paréntesis, en estos tiempos, el tiempo de Israel, me imagino que el tiempo del Señor, pero básicamente cuando el Señor instaura el diezmo no tenía que ver con plata, era comida. Y no se daba siempre. Había un diezmo que se daba cada 3 años y había otro. ¿Y ese diezmo para quién era? Era para los levitas, era para los sacerdotes, era una manera de sostenerlo. ¿Okay? Bueno, pero mire cómo la cosa se va deformando. Otra vez, insisto, esto pudo haber tenido un buen propósito. Podría haber tenido una buena intención. No queremos fallar, no queremos equivocarnos en esto, porque si nos equivocamos, Dios nos va a castigar y nos va a pasar lo mismo, nos va a poner al exilio, así que mejor cubrir todas las bases y mejor exagerar, hay que pecar de exagerado para que Dios no nos vaya a castigar de nuevo. El problema es que al hacer eso, comenzaron a ser negligentes con lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo del comino y abandonáis lo más importante de la ley. Literalmente, lo más pesado. La palabra aquí, lo más importante es pesado. Lo más pesado de la ley. Quizá hay un contraste aquí, porque ¿cuánto pesa una matita de menta? No pesa nada. ¿No? ¿Cuánto es el 10% de una matita de menta? ¿Cuánto pesa eso? Dice, están tan preocupados de algo que es tan liviano que se están olvidando de lo más pesado. Y el Señor menciona 3 cosas aquí. La justicia, la misericordia y la fe. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Éxodo 34? ¿Cómo Dios? Justicia, misericordia, fe o fidelidad. Es muy posible que lo que el Señor tiene en mente aquí es Miqueas 6:6. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Hacer justicia, amar misericordia y caminar o andar humildemente delante de tu Dios. Eso es lo que realmente espera. Eso es lo que realmente Dios espera. Esto es lo importante de la ley. Y esto no cambió. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que al final la ley se cumple en un solo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama ha cumplido toda la ley. Esto nunca ha cambiado. Sigue siendo vigente. Misericordia, justicia y fe. En otras palabras, el Señor anteriormente, esté aquí o no ese versículo, si que está solamente en Marcos, da lo mismo, o en Lucas, no me acuerdo cuál está, pero devoráis las casas de la viuda. ¿Qué es eso? Devorar las casas de la viuda no es un acto de misericordia. No es un acto de misericordia. Diezman la menta, le sacan el diezmo de la menta, del comino, del eneldo, pero están devorando las casas de la viuda. ¿Dónde está la misericordia de Dios ahí? Y de esa manera olvidan lo más importante de la ley. Cuando yo era niño, algunas veces escuché decir
o no tan niño, ya a lo mejor un joven o un adolescente, más de alguna vez a lo mejor pregunté por qué nosotros no hacíamos más trabajo social, como por ejemplo ayudar en un orfanato o en un hogar de ancianos, cosas así. Preocuparnos de esas cosas. Que no hacemos una cosa más social. Y lo que me decían es que Dios nos llamó a predicar el Evangelio, no a hacer obras sociales. Eso todos los católicos. Y hoy día pienso en eso y pienso creo que no está bien. Como iglesia tenemos que involucrarnos más en nuestra sociedad. Tenemos que involucrarnos más. Pero involucrarse significa que no tengo tiempo o no lo quiero hacer. Es fácil venir a una reunión, sentarse y aprender e irse para la casa. Eso es fácil. Pero trabajar, involucrarse con la gente, con los problemas. ¿O no tienen problema la gente hoy día? ¿Cuántas familias hay que están siendo destruidas? No sabemos cómo aconsejarlos. ¿Cuántos jóvenes están siendo destruidos por la droga? No sabemos cómo ayudarlos. Así que el Evangelio, sí, por supuesto el Evangelio, pero a veces se necesita un poco más que eso, en el sentido de que necesitamos saber cómo poder entrar, cómo poder hablar, pero ni siquiera nos involucramos. Ese creo que es una de nuestras deudas hoy día, que ojalá podamos cambiar en el futuro. ¿Cómo poder involucrarnos más? Hay creyentes que trabajan con drogadictos, hay hogares, hay iglesias que trabajan con drogadictos. Se involucran con ellos. Hay iglesias que trabajan con refugiados, con inmigrantes. Nosotros no hacemos nada de eso. Y no me refiero a Santa María, estoy hablando en general, como asamblea, no es algo que hagamos. Y me parece que hemos fallado ahí. Tenemos que ir aquí. ¿Qué es lo importante de la ley? ¿Qué es lo que Dios realmente espera? Bueno, esto. Justicia, misericordia y fe. Y el Señor dice, mire, esto es muy interesante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, si quieren diezmar la menta, el eneldo y el comino, bien, hágalo. Pero el problema es que solamente se dedicaron a eso y olvidaron lo más importante. Sí, si quieren, siga diezmando el comino y el eneldo y la menta, siga haciéndolo. Pero no se olviden de lo más pesado. La justicia, la misericordia y la fe. El Señor va más allá todavía. Cuando dice guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Usted cree que el Señor tenía sentido del humor? ¿Cómo se imagina usted al Señor Jesús? ¿Un hombre serio que nunca reía? ¿Cómo son esas personas que son así serias, que nunca se ríen de todo? Y nadie se acerca a esas personas. ¿Quiénes son las personas a quienes nos sentimos atraídos? A las personas que tienen un carácter afable, que sonríen, que tienen un buen sentido del humor, un sano sentido del humor. Esas son las personas que nos gusta a nosotros estar cerca de ellos. Yo creo que el Señor tenía un carácter tan afable, si lo puedo decir en chileno, era tan simpático, tan agradable, atraía a las personas. Y creo que tenía un sentido del humor. Esto no puede sino generar una sonrisa, una carcajada. Guía ciego, coláis el mosquito y se tragan el camello. Claramente hay una exageración. Creo que expliqué esto brevemente, pero esto se asocia probablemente con el vino. Como la ley decía que había insectos que no se podían comer. Entonces eran tan escrupulosos, tan preocupados del detalle, que ellos pensaban, no vaya a ser que al tomar el vino haya caído alguna mosquita, algún mosquito pequeñito, y no lo veo, que el vino es oscuro, ¿verdad? Y no se ve, y me lo voy a tragar. Y voy a quebrantar la ley. Entonces lo pasaban por un sedazo, por una malla, lo que sea,
para colar. No vaya a ser que me trague un mosquito y quebrante la ley y deshonre al Señor. Y dice, ustedes son tan escrupulosos, tan preocupados de detalles y cosas que no importan. Están preocupados del mosquito y no se dan cuenta que se están tragando el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ya me alcanzó la hora, pero la imagen no es difícil de entender. Aquí todos nosotros tenemos tareas en la casa, me imagino que todos lavamos platos de vez en cuando, algunos más que otros, pero por lo general, ¿qué es lo que más nos interesa? Que esté limpio. Bueno, cuando mi mamá lavaba la olla, oiga, tenían que quedar impecables, tenían que brillar, por fuera y por dentro. Pero si la olla estaba muy limpia por fuera, brillante, y por dentro estaba toda sucia, ¿qué hacía mi mamá? Bueno, la hacía lavar, ¿no? ¿Usted haría eso? Obvio. Usted no va a guardar una olla sucia. Si está limpia por fuera, puede estar brillante por fuera, impecable. Pero si adentro está sucia, usted no la quiere limpiar de nuevo. ¿Por qué? Porque no es aceptable, sencillamente no es así. Y el Señor dice, ustedes son hipócritas, son ciegos y son hipócritas porque, ahí está, ciego, está por fuera muy limpio, por dentro lleno de suciedad. El Señor continúa con la figura ahora más fuerte todavía. Por fuera parecéis o sois como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Quiera el Señor que nosotros seamos, como dirá Pablo a Timoteo, vasos limpios por fuera, pero más importante, por dentro. Que podamos ser utensilios útiles al Señor. Que no seamos ni caigamos en la hipocresía religiosa, de simplemente aparentar delante de los otros que somos excelentes cristianos, pero realmente por dentro estamos llenos de hipocresía. Padre, gracias por tu palabra, por las palabras del Señor que nos alertan, nos recuerdan y nos enseñan que lo que tú esperas de tu pueblo es un corazón sincero, un corazón que está dispuesto a examinarse constantemente, a no caer, Padre, en la hipocresía, a no imitar el ejemplo que el Señor menciona aquí. Padre, queremos más bien preocuparnos de lo que a ti realmente te importa, de las cosas que realmente pesan, de las cosas que realmente son importantes. Ayúdanos, Señor, a tener esa visión, a no ser ciegos, a darle prioridad a lo que realmente es fundamental y primordial para ti. Te damos gracias y pedimos tu bendición por el resto de este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.